Apocalipsis 13 presenta en símbolos uno de los engaños más poderosos de Satanás de los últimos tiempos. Allí Juan describe un poder religioso que pretende ser verdadero, pero es falso. Este poder perseguirá al pueblo de Dios de la misma manera que fueron perseguidos aquellos que querían seguir los principios de la Biblia durante la Edad Media. En Apocalipsis 17 luego se presenta el nombre simbólico de este poder, al cual se lo describe como una mujer ramera llamada Babilonia la Grande. Sin embargo, es importante destacar que el Apocalipsis no comienza en el capítulo 13, comienza en el capítulo 1. ¿Por qué destaco esto que parece algo obvio? Porque pareciera que para muchos de nosotros el capítulo 13 es el centro del Apocalipsis y nos olvidamos que la primera profecía, que va del capítulo 1 al 3, es una denuncia al pueblo de Dios. Allí Jesús describe a su pueblo como falto de amor, que en vez de esperar en él le gusta hacer política y usar estrategias humanas para conseguir objetivos, que a pesar que Dios le pide que ame comprometidamente, fornica y adultera, que parece que está vivo y en realidad está muerto, y lo peor de todo, se lo presenta como un pueblo tibio, que no ha permitido que Jesús entre en su seno. A los mensajes de la primera profecía, generalmente nos gusta pasarlos por alto, porque describen nuestra miserable condición. Y entonces nos encanta centrarnos en Apocalipsis 13, que habla de un poder religioso falso que perseguirá a los santos, creyendo que los santos somos nosotros. ¿Por qué tenemos la tendencia a hacer esto? Simplemente porque estudiamos la profecía desde la perspectiva de la Odisea. Y pensamos que somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Nos centramos inconscientemente en los problemas de los otros, porque nos es muy doloroso reconocer que Jesús nos ve a nosotros como miserables, pobres, ciegos y desnudos debido a nuestra soberbia. Es en la primera profecía que Jesús nos llama al arrepentimiento, y si no aceptamos de corazón el mensaje que se nos presenta en ella, estaríamos haciendo un gran daño en proclamar el mensaje de Apocalipsis 13, que recién es la cuarta profecía. Cuando hacemos esto, posiblemente nos estemos condenando a nosotros mismos. Dios, en vez que presentemos un mensaje triunfalista que diga, nosotros tenemos la verdad, o somos la iglesia verdadera, o también decir, todos los demás están equivocados, pretende que lo busquemos en confesión y arrepentimiento, y adquiramos su justicia, que como resultado lo único que traerá es humildad y pobreza de espíritu. Esto se aplica a todas las iglesias cristianas. Sin embargo, hoy le hablo a la mía, porque pareciera que todos los que decimos ser seguidores de Jesús nos hemos subido a nuestras plataformas institucionales que están basadas en una tradición que nos distingue, nos diferencia y nos hace sentir muy orgullosos de nosotros mismos, sin darnos cuenta que nuestra misión no está en invitar a la gente a que suba a donde nosotros estamos, sino en invitarlos a un peregrinaje en el cual se sigue a Jesús a través de su palabra. Muchas veces predicamos el mensaje del Apocalipsis de la misma manera que los judíos del Antiguo Testamento predicaban las profecías referentes al Mesías. El Mesías vino y no lo reconocieron. Y no estoy hablando aquí en contra de los judíos, porque fueron 12 judíos los que aceptaron a Jesús y que fueron líderes de la iglesia cristiana. Estoy hablando en contra del orgullo. Pero entonces, ¿nos debemos quedar callados con respecto a Apocalipsis 13? Creo que no. Pero creo que debiéramos analizarlo con humildad, como un mensaje que también puede estar dirigido a nosotros. Juan describe en Apocalipsis 13 a un falso poder religioso y le da el nombre de Babilonia la Grande. En el Nuevo Testamento prácticamente no hay referencias a Babilonia fuera del Apocalipsis. Por lo tanto, para entender esto debiéramos analizar la primera mención de Babilonia en el Antiguo Testamento. Allí nos encontramos con un tal Nimrod, que fue su fundador y que fue el primer rey tirano en la tierra. Génesis 10 lo introduce con las siguientes palabras. Cus fue padre de Nimrod
que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod fue el primer ser humano en intentar conquistar otros seres humanos usando la fuerza y el control. Cuando la Biblia dice que era un cazador que estaba delante de Jehová, la palabra delante significa que él se puso entre Dios y los hombres. Se infiere que él fue el constructor de la Torre de Babel. Si leemos en el Génesis el relato de esa empresa arquitectónica, podemos notar que ella representaba un esfuerzo humano por alcanzar seguridad debido a la falta de fe en la palabra de Dios. Uno de los objetivos de la obra fue centralizar el poder y llegar a conseguir fama. Fue una empresa totalmente motivada por el orgullo y la búsqueda de la exaltación propia. Fue allí donde nacieron las religiones de misterios, donde se le decía al pueblo que ellos debían aceptar ciegamente lo que sus dirigentes religiosos les decían, ya que estos pretendían estar más cerca de los dioses y ser los únicos que los entendían. La Babilonia del Apocalipsis no es una ciudad, es un espíritu, donde se ve a gente queriendo controlar a otra gente, donde se reemplace la fe en la palabra de Dios por estrategias humanas, donde se hagan las cosas para sobresalir y exaltar el talento y la trayectoria de los hombres, donde los dirigentes religiosos intenten coartar el pensamiento individual y el diálogo comunitario por medio de dogmas elaborados por comisiones teológicas, donde se ensalce una institución u organización religiosa por sobre Dios. Allí está el espíritu de Babilonia. Si como individuos participamos de ese espíritu y no nos arrepentimos, tarde o temprano llegaremos a formar parte de la Babilonia que describe el Apocalipsis. Que Dios nos libre de este problema. Para terminar, quiero decir que creo que antes de predicar Apocalipsis 13, debiéramos predicar Apocalipsis 1 al 3. Creo que si hoy Jesús estuviera entre nosotros nos diría: «Ay de vosotros, predicadores del fin del tiempo, porque predicáis vuestra interpretación de Apocalipsis 13 con el fin de criticar a otros y dejáis de lado lo más importante de este libro, que es el mensaje a la Odisea. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro».